con un corazón lastimado, adolorido, quebrantado, yo sé que después de la alabanza el Espíritu Santo te ministra y te hace sentir mucho mejor, te da esperanza, te da fe. Si hay insanidad, te da sanidad. Y posiblemente a mí me ha ministrado tanto la alabanza que hasta prédicas han salido en la misma alabanza. Y también a Jesús, ¿sí o no, Jesús? En la misma alabanza han salido prédicas, porque el Espíritu Santo, y donde mora el Espíritu Santo, no te puedes ir de la misma manera como tú entraste a este lugar. Ajá. Entonces esa es la manera en que tú tienes que saber que estás en el lugar correcto. Si tú estás en el lugar correcto, es que vas a entrar por esa puerta, tú te vas a sentir de una forma, y cuando tú salgas, tú vas a tener en tu corazón y en tu mente otra manera de ver la situación que a lo mejor estás pasando. Posiblemente la situación no cambie, posiblemente la situación siga igual, pero tu manera de ver las cosas y tu manera de sentir las cosas va a cambiar. Y eso te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Amén. Bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, pues voy a orar por Emma, que el día de hoy ella es la que va a predicar. Le damos gracias a Dios por la vida de Emma, por la vida de Jesús, por la vida de Fernando, que son los que predican aparte de mí. Y te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. ¿Ok? Creo que le hace falta agua, ¿no? Agüita. Bueno. Bien. Entonces vamos a orar por Emma. Ven, Emma. Vamos a orar por ti. Quiero que acerques así tu mano y que le digas al Señor: Señor, te doy gracias, Padre, por la vida de Emma. Bendícela, Padre. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús sus palabras. Pon, Señor, tus dichos sobre su boca, Señor. Pon una unción especial el día de hoy, Señor, para que pueda transmitirnos todo lo que tú, Señor, quieres de nosotros, todo lo que tú quieres transmitirnos. En el nombre de Jesús abrimos nuestro corazón para que tú pongas una semilla, Señor, que dé fruto, Señor, según como tú vayas regando, Señor. Bendice a Emma, bendícela en el nombre de Jesús, y te damos gracias por su vida, Señor. Bendícela en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hola, buenas tardes. Apenas recuperando el aliento, pero aquí estamos. Te voy a llevar por unos pedacitos de historias de la Biblia, y yo estoy segura de que vas a ir entendiendo cuál es el tema. Jonás, ¿te acuerdas de Jonás? Hay un libro en la Biblia que así se llama. Él tenía un mandato de ir a Nínive, pero no quiere ir. Él es desobediente, tiene muchos peligros en el mar, hace que hasta se hunda o casi se hunda un barco, hasta que el Señor lo hace obedecer y finalmente logra llegar a Nínive a hacer lo que tenía que hacer. Y luego hay otros personajes en otra época de la historia de la salvación. Noemí y su esposo Elimelec, ¿te acuerdas? Estaban regidos por la ley, debían guiarse por la ley. Ellos vivían en Belén, y Belén quiere decir la casa de pan. Y en el momento en que hay un problema, una sequía, hay hambre, ellos deciden salirse de ahí rompiendo la ley, se van a vivir, estar rodeados de extranjeros. Por supuesto, tienen sus consecuencias. Fallece Elimelec, fallecen los dos hijos de Noemí. Moisés necesita hablarle a la roca para que salga agua, pero resulta que está muy enojado porque el pueblo está haciendo una revuelta, porque ya no quieren seguir en el desierto, ya se hartaron de comer maná, ya se hartaron de comer codornices y quieren otra cosa. Y entonces Moisés llega y, así enojado como está, con la vara golpea la roca 2 veces. Y el siguiente versículo dice que el Señor en ese momento le dijo: ¿qué crees?
ya no vas a entrar a la tierra prometida. Y alguien diría, una mamá mexicana diría, por desobediente. En cambio, Josué es mandado por Jehová para que él y su gente sigan unas instrucciones muy precisas. ¿Te acuerdas cuando están afuera de Jericó? Y entonces les dice que él les va a entregar en sus manos a Jericó. Y lo que tiene que hacer Josué y todo el pueblo es durante 6 días dar una vuelta completa a los muros de Jericó, y en el 7º día tienen que dar 7 vueltas alrededor, y entonces sí ya gritar y sonar las trompetas, y el Señor va a entregar la ciudad. ¿Y qué pasa? Josué y su gente obedecen, ¿y qué hace el Señor? Cumple su palabra. ¿Te acuerdas de José, el hijo de Jacob? Él obedece las leyes. Tal vez para una persona del mundo hubiera sido muy fácil sucumbir a los avances de la esposa de Potifar. Pues total, ¿quién se va a enterar? No importa, ¿no? Es la esposa del jefe, pero bueno, está muy guapa y pues me hago el tonto. Pero no, José decide que no va que va a resistir y que va a obedecer la ley y que no va a romper esa ley. No sé si te estás dando cuenta, hay una diferencia muy grande entre obedecer y no obedecer. Unos obedecemos, otros no obedecemos. O en unas cosas obedecemos y en otras cosas no obedecemos. Nos ponemos a cuestionar a Dios y le preguntamos, ¿de veras eso quieres? Ay no, Señor, por favor, cámbiame eso. ¿No sería más fácil si en vez de ir por acá me puedo ir por allá y de todos modos llego? Y el Señor, por supuesto, te dice, vas para allá, no tienes que salir rodeando. O le queremos ayudar a Dios. ¿Te acuerdas de la historia de Abraham y Sara? Cuando están esperando al hijo de la promesa y no llega, y no llega, y no llega, y entonces Sara se desespera y le dice, pues aquí está mi sierva Agar, ¿por qué no la tomas a ella para que tengas un hijo? ¿Y qué pasa? Se hace todo un relajo, ¿verdad? Agar y su hijo son corridos de la tierra donde estaba Abraham. Hay un pueblo que está ya dañado, un pueblo que está lastimado en su corazón y que después se transforma en un pueblo que se dedica a atacar a algunas otras tribus. Fíjate, viene alguien a la iglesia o alguien de la iglesia y te da una palabra, ¿no? Viene y ora por ti y te dice, haz esto otro. O a veces leemos en la palabra y claramente decimos, sí, no, aquí está claro, el Señor me está diciendo que haga esto. O a veces, el otro día me pasó con una película. O sea, estás viendo una película así como para pasar el tiempo y de repente oyes unas palabras que está pronunciando alguien y dices, ay Señor, de veras que tienes cada método para hablarme. Gracias, Señor. El otro día me pasó, creo que ya les conté esta historia. Iba regresando, ya no me acuerdo de dónde, y por supuesto ya sabes, ¿no? Caminando no tengo mi teléfono aquí. Creo que sí, ya no sé. Con el teléfono en la mano, ¿no? Caminando en el metro, ya te imaginarás. De repente, haz de cuenta que oigo así una voz, así, hagan de cuenta que me gritó en la oído, guarda ese teléfono. Y yo así, hasta me lo guardé acá dentro del pantalón, ¿no? Pues sí, guardé el teléfono porque me gusta mucho mi teléfono y no quiero que se me pierda. Pero en otras cosas, cuando me dice el Señor, haz y ve y haz esto, pues nada más le ando sacando la vuelta. No quiero, no voy, me tardo. ¿Te pasa a ti? Yo creo que nos pasa a todos. Sí, hoy estamos hablando de la obediencia. ¿Y por qué será importante la obediencia? Mira, te voy a contar una historia que sucedió hace mucho tiempo. El 16 de abril de 1947, en Texas, en Estados Unidos, ocurrió una explosión en un puerto. Una explosión tan grande que solo ha sido superada por las explosiones atómicas. ¿Te imaginas de qué tamaño? O sea, es la que después de las explosiones atómicas siguió esta explosión, o esta serie de explosiones. Había en ese puerto 3 barcos que tenían explosivos, que tenían municiones, y volaron por los aires.
¿Qué pasó? Todos esos pedazos de barco y de municiones y de quién sabe qué que se estaban quemando fueron a caer en toda la ciudad. ¿Y qué crees que pasó? Una fábrica de químicos se empezó a incendiar y explotó también. Y esa explosión, por supuesto, derramó el incendio por todos lados. Se hizo de veras una conflagración importante. Hubo 551 muertos, alrededor de 3,000 heridos graves y pérdidas de cientos de millones de dólares por los daños producidos a todas las construcciones, a los barcos, al puerto, etc. Y todos esos perjuicios fueron causados por la desobediencia de un marinero o un estibador que vio el letrero de no fumar. Se le hizo muy fácil echarse su cigarrito, no se fijó que estuviera bien apagado, lo dejó caer. Y eso causó todo esto que te acabo de contar. Se quemó toda la ciudad, se destruyeron barcos, hubo pérdidas de vidas humanas, hubo pérdidas millonarias en efectivo, en inmuebles, por un desobediente, por uno que dijo, pues ¿quién me va a ver? Este letrero de no fumar, te voy a echar mi cigarrito, al cabo que estoy en mi descanso. ¿Te suena conocido? Por un solo hombre, dice Romanos, el 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado la muerte, así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Por uno que desobedeció, uno, Adán. Te voy a contar otra historia. Este es un chavo que se llama Carlos. Trabaja en una financiera. Está casado con Jaime desde hace 5 años. Un día, en el gimnasio, conoce a Ricardo, un chico que le cuenta que es bisexual y que es muy guapo. Y bueno, pues a Ricardo se le hace también atractivo Carlos. Ahí hay como una química especial. Y por supuesto Ricardo, sin tomar en cuenta que él prometió serle fiel a su novia actual, empieza a buscar a Carlos, le llama por teléfono, lo va a buscar a su oficina, lo invita a comer. Al principio, pues Carlos está medio preocupado, ¿no? Dice, pues yo estoy casado, yo creo que no es muy bueno que este hombre me esté buscando. Pues él es cristiano, ¿no? Está casado con Jaime. Carlos se pone en oración y el Señor le dice, aléjate, cámbiate de gimnasio, empieza a ir mejor en la noche o haz otra cosa. Pero él sigue aceptando llamadas, mensajes de Carlos y se siguen viendo por ahí uno que otro día en el gimnasio. Fíjate que te voy a contar una historia dentro de la otra historia. Unos misioneros que fueron a Estados Unidos, en la parte norte, allá donde estaban los indios norteamericanos, encontraron de repente a un cazador de conejos que estaba como haciendo un caminito y le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo una trampa para conejos, para cazar conejos y podérmelos comer, pero yo veo que nada más tienes un caminito, ¿a dónde vas a poner la trampa? No, espérame, es que el camino lo hago primero para que los conejos en la noche cuando anden caminando, a lo mejor el primer día se van a asustar y van a ver el camino y les van a dar sacar la vuelta, pero después de 2 o 3 noches ya van a empezar a caminar por el camino sin problema. Cada vez se van a ir moviendo más, con más holgura, con más felicidad. Entonces sí, después de varias noches yo ya voy a poner la trampa para que los conejos caigan y entonces yo pueda comer conejo todos los días. ¿De qué te estoy hablando? Igual es el pecado, hermano, igualito es el pecado, igual que esa trampa. El enemigo utiliza trampas de ese estilo. ¿Qué pasa? Carlos va a hablar con su pastor y el pastor le dice, aléjate inmediatamente, te lo voy a decir enérgicamente, que te cambies de gimnasio. No quiero que seas ocasión de pecar, ni quiero que seas piedra de tropiezo para Ricardo. En un principio, el Señor le da una instrucción a Carlos.
Le dice, cámbiate de gimnasio. Inicialmente Carlos decide no escuchar y le empieza a pasar como a los conejos del cuento este. Se empieza a meter cada vez más en el callejoncito para la trampa, cada vez va llegando más al callejoncito de la trampa. Finalmente, cuando habla con su pastor y sigue estando en oración, a Carlos le cae el 20 y dice, no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer y voy a obedecer a Dios. Y entonces se cambia de gimnasio y por supuesto corta toda la comunicación con Ricardo. ¿Cuántas veces has estado en obediencia o en desobediencia, creyendo que lo que estás haciendo pudiera ser de edificación, o que bueno, pues que no está tan malo? A lo mejor pasa, a lo mejor no hay problema. Creo que te puedes meter en problemas, que nos podemos meter en problemas. Y a lo mejor podemos hablar un poco ahorita de qué es la obediencia. Fíjate que encontré una palabra muy interesante en el griego, que se utiliza en varios versículos, que no me voy a atrever a pronunciar porque no conozco la pronunciación del griego. Se pronuncia yupakoe, no sé. Significa oír sabiamente, estar dispuesto, responder a un llamado o dar aprobación. La obediencia significa entonces sumisión a la autoridad, pero ¿sabes por qué? Por elección propia. Esa es la obediencia. No es la obediencia que es impuesta sobre mí porque me va a caer la ley, todo el peso de la ley, como decimos los mexicanos. No es por eso, es porque yo decido obedecer. Y en ese momento me someto a la autoridad. Y déjame decirte, a lo mejor decides ser obediente, pero te quiero decir un par de cosas que pueden funcionar o puedes pensar cuando estés pensando en la obediencia. La primera es que la obediencia trae bendición. Parte de la obediencia es que tú recibas bendición. Dice en Deuteronomio 28, el 1 y el 2, dicen: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que yo te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y en ese momento Moisés les declara todas las bendiciones que van a venir si ellos obedecen. Pero la siguiente parte de ese capítulo habla de lo que puede pasar si desobedecen. Pero no estamos hablando de desobedecer ya, estamos hablando de obedecer. Hay veces que no sabes ni para qué ni por qué el Señor te manda algo. A veces es en una revelación personal, a veces es una palabra que escuchas de un hermano, a veces es, Señor te dice, haz esto, o te dice, no, todavía no hagas eso, todavía no estás listo para hacerlo. Y tú no entiendes ni para qué, ni por qué, ni de qué se trata. Por ejemplo, en tu corazón está dar un donativo por una buena causa, una causa que tienen unos hermanos cristianos para alguna beneficencia. Y el Señor te dice, no, todavía no, espérate tantito. Te esperas y finalmente el Señor te dice, ya es tiempo. Y te das cuenta de que ahora vas a tener beneficios fiscales porque esa empresa o esa institución ya puede expedir recibos fiscales y te va a convenir fiscalmente, te van a deducir impuestos. Te voy a contar otra historia. El año pasado que fui a Puerto Rico, el Señor me dio una palabra para una chica, yo ni sabía ni qué, ¿no? Y el Señor le dijo, no te salgas de tu trabajo todavía, quédate ahí porque todavía tengo cosas que hacer en ese trabajo. Yo sé que ya no estás contento, yo sé que ya no estás contenta, yo sé que ya no te está gustando, pero necesito que ahí te quedes. Este año que fuimos, ¿qué creen que pasó? El Señor ya la tiene en otra empresa, el Señor la está prosperando porque tiene un mejor sueldo, el Señor le está dando capacitación y está creciendo en esa empresa. ¿Y qué está pasando? Ella obedeció,
Se quedó en ese lugar a donde el Señor le dijo, quédate, y el Señor la bendijo. En resumen, estamos diciendo que la obediencia trae bendición. La obediencia a la palabra del Señor también nos convierte en sabios. Me regreso otra vez a Deuteronomio, pero ahora estoy en el capítulo 4, en el 5 y el 6. Dice, miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente, es una gran nación. Nos convierte en sabios y nos hace dar buen testimonio de lo que es ser un verdadero hijo de Dios, la obediencia. Nos da la posibilidad de tener discernimiento para saber cómo y cuándo abordar una situación, cómo dar una palabra de aliento, una palabra de reprimenda. A veces, después de un tiempo de estar en obediencia, el Señor te demuestra las razones por las cuales te dijo que hicieras tal cosa y no tal otra. A veces te dice, ¿ya entendiste por qué te decía que te esperaras? Qué bueno que ya entendiste, ahora sí, llégale, paz, ya tienes mi permiso. Y eso te va a dar sabiduría, para que en el futuro no te avientes, como decimos en México, como el borras, así como sin freno, para hacer las cosas, sino que te vayas despacito, te des tus propios tiempos. Entonces dijimos, la obediencia nos da bendición, la obediencia nos da sabiduría. Y también sabemos por Romanos 6, en el 16 y el 18, que la obediencia a Cristo nos da justificación, nos da vida eterna. Él nos guía a la justificación por medio de la fe en Jesucristo. En este mundo el ser humano puede estar sujeto al pecado o a la muerte, o bien a Cristo para justificación de su alma. Y por eso la Biblia nos exhorta a obedecer a Cristo, convirtiéndolo en Señor de nuestras vidas. ¿Te acuerdas que Romanos 6, 16, 18 dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Ahí la llevamos, ¿verdad? La obediencia me lleva a bendición, la obediencia me lleva a sabiduría, la obediencia me lleva a justificación. Pero hay más. La obediencia nos hace herederos de la vida eterna. Dice en Apocalipsis, ¿te acuerdas? Al final de Apocalipsis está hablando de la ciudad de oro y está hablando de toda la bondad que va a haber en esa ciudad de oro y está hablando de los que verdaderamente aman al Señor. Esos son los que van a llegar a ese lugar. Y claramente dice en Apocalipsis, los demás no van a entrar, todos esos no van a entrar. Queremos dar buen testimonio de que el Señor nos está modificando, que nos está moviendo el carácter. Y sabemos porque dice en Juan 14, 21, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y también yo lo amaré y me manifestaré en él. Sobre todo, cuando lo amas es cuando eres más obediente. Porque no se puede amarlo verdaderamente y ser desobediente. ¿Cómo sabremos? Dice Juan 2, primera de Juan, perdón, el capítulo 2, 3 y 4. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero desobedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. Cuando te acercas al Señor en oración, vas pasando cada vez más momentos de calidad con Él. Cada vez lo vas conociendo más, cada vez vas conociendo mejor su corazón, cada vez Él te va revelando muchas más cosas.
y conociéndolo, no te dan ganas de desobedecerlo. Sí te puede costar trabajo, somos humanos, habitamos en un cuerpo de carne que tiene necesidades, que tiene deseos, que tiene muchas ganas de muchas cosas. Pero si tú verdaderamente lo conoces y si tú verdaderamente lo amas, aunque te duela, lo vas a obedecer. Si escoges obedecer, puedes estar tranquilo, como estuvo Carlos después de cambiarse de gimnasio. Puedes tener un mejor trabajo, como le pasó a Zuli, esta chica de Puerto Rico. Te voy a contar una historia más. El año pasado, el Señor me utilizó para darle una palabra a una congregante de la iglesia. Esta historia ya te la sabes, también en Puerto Rico. Y el Señor le dijo, estás cuidando a una señora mayor, yo no sabía quién era, después me enteré que era su tía. Y estás pensando llevarla a una casa de retiro, pero yo te digo hoy que no lo hagas, que tú la cuides, que tú te encargues de ella. Tu tía está por partir, o esta mujer está por partir, ya pronto la voy a llamar a que venga conmigo. Pero yo te estoy diciendo hoy que tú la cuides, no la lleves a una casa de ancianos. Hace unas semanas estuvimos en Puerto Rico y se acercó esta mujer, Soki, así le dice, no sé si ese es su nombre, pero así le dice todo el mundo. Es una mujer, pues yo creo que como de mi edad, a lo mejor un poco más grande, que ha estado cuidando a su tía desde entonces, a su tía y a su tío. ¿Y qué creen que nos dijo a la pastora Liliana y a mí? Nos dijo, muchas gracias por esa palabra. He tenido casi un año más de estar disfrutando a mi tía. El que ya falleció fue mi tío, su esposo. Y bueno, yo te había contado, Emma, que ellos son como mis padres, pero el Señor me ha concedido casi un año más de disfrutar a mi tía. Soki fue obediente. El Señor la bendijo con un año más de estar con su tía. Ahora, si todas esas razones no te fueran suficientes todavía para obedecer al Señor, tal vez esta que te voy a decir ahorita sí te convenza. Espero que sí. Como cristianos queremos parecernos a Cristo, ¿verdad? Y sabemos que Cristo obedeció hasta el final, ¿no? Jesús fue obediente. Él quiso, en su amor perfecto, ser obediente para entregar su vida por nosotros. Dice Pablo en Filipenses 2, del 5 al 8, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el propio Jesús en el Evangelio de San Juan, está registrado, dice en el capítulo 15:10, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por amor, Cristo se entregó por ti y por mí. Y yo te quiero recordar un versículo muy famoso y muy conocido en Juan 3:16, que dice, porque tanto amó Dios a Yolis, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios a Leslie, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no muera, sino tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios a Fernando, a Laura, a Verónica, a Miguel, a Moni, a Liliana, porque tanto nos amó a ti y a mí, a cada uno de nosotros, que entregó a su Hijo unigénito. Y Él en obediencia dio la vida por sus amigos. Y hoy el Señor te está llamando a la obediencia. Yo no sé en qué áreas estás necesitando ser más obediente. Eso sí lo sabes tú y lo sabe el Señor. Pero hoy el Señor te está llamando a la obediencia.
Y yo te pido que ese amor que el Señor demostró al entregar su cuerpo, entregar su vida por ti, lo transformes hoy tú en obediencia para amarlo y para corresponder ese amor tan profundo que Él te dio. Te estoy invitando a que escojas la obediencia, hermano, y conforme lo hagas, no nada más te vas a sentir así, ay, re bonito, vas a poder tener esperanza en tu corazón, vas a tener paz en tu corazón, vas a tener una conciencia limpia, vas a poder dormir tranquilo en la noche, vas a tener paz en tu corazón sabiendo que cada día te pareces más o te puedes acercar a parecer más a la altura del varón perfecto. La bendición de tener comunión con Jesús vas a recibir también conforme vayas obedeciendo. Y la confianza de comprobar una y otra vez que sus planes para ti son perfectos y que si a veces no entiendes lo que te está mandando, lo único que necesitas es dar un poquito de tiempo, obedecer y dar un poco de tiempo, porque su plan va a ser revelado poco a poco conforme tú vayas necesitando. Y esos planes, dice la palabra, siempre son de bendición para ti. Te pido que cierres tus ojos, hermanos. Bendito eres, Padre Santo. Gracias por esta palabra, Señor, que tú estás sembrando en los corazones y en las mentes, Señor, de mis hermanos y de mis hermanas. Yo te pido, Señor, que derrames claridad, que derrames discernimiento y sabiduría, Señor, para descubrir esas áreas en las que todavía estás llamando a cada uno de mis hermanos en lo individual a la obediencia, Señor. Yo te pido que pongas en ellos un corazón abierto, Señor, un corazón limpio, para que puedan recibir las bendiciones que va a traer tu obediencia, Señor, para que va a traer la obediencia a ti, Señor, para que puedan recibir, Señor, tu palabra y a través de tu palabra puedan conocerte mejor. Te pido que pongas en ellos un deseo, un hambre, una sed poderosa de conocerte cada día más, Señor, de acercarse a ti en oración, porque conociéndote van a entender cuáles son los designios que tienes para sus vidas, Señor, cuáles son los planes que tú tienes para ellos, Señor. Señor, tu palabra dice que tuyo es el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y te pedimos que pongas en todos nosotros, Señor, ese querer y ese hacer, Señor, para ser obedientes, para ser grandes, Señor, delante de los hombres, para dar testimonio allá afuera de lo que es fielmente seguir a Cristo en obediencia. Señor, te pido que bendigas a todos mis hermanos con una efusión especial de tu Santo Espíritu, que regresen hoy a sus casas con un corazón lleno, con un corazón limpio, con un corazón que te adora y te bendice, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén.